Bueno, una vez que definimos nuestro indicador y una vez que determinamos el tamaño muestral con el que lo vamos a medir, es el momento de seleccionar los individuos con que compondrán nuestra muestra. Para que la muestra sea representativa, para que sea una muestra válida para la medición de un indicador, lo que debemos hacer es aleatorizar el universo para seleccionar la muestra. Por lo tanto, a continuación comparto con ustedes una presentación para tratar este tema. Aleatorización de la muestra. Recordar dos definiciones: población o universo, el total de los individuos que vamos a estudiar. La muestra son un subconjunto de estos individuos que ya vimos cómo calcular el tamaño de esta muestra. Ya sabemos, por ejemplo, que una muestra requiere 30 individuos. Recuerden ese número, vamos a trabajar con la muestra de 30 individuos. Aquí está nuestro tamaño de muestra. Ya lo calculamos con las fórmulas anteriores o mediante la calculadora muestral. Y ahora sabemos que son 30 los individuos que tenemos que seleccionar para medir, pero para que representen a todo el universo, todos los individuos del universo deben estar representados. Y la mejor forma de hacerlo es aleatorizando para seleccionar una muestra que sea representativa. Cuidado cuando se está midiendo un indicador, si no hay aleatorización y se seleccionaron casos, por ejemplo, los 30 primeros, no va a ser una muestra válida para la acreditación y les van a dar por no cumplida la medición de indicador. Así que atentos con la aleatorización. Ya determinamos nuestro tamaño de muestra. Ahora, de alguna forma, tenemos que trabajar para que, por ejemplo, de 300 individuos del universo, seleccionemos los 30 correspondientes que nos van a servir. Hay un requisito de la muestra, es que cuando seleccionamos todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. A esto se le llama que sea aleatoria. Hay varias formas de obtener muestras aleatorias. Antiguamente se utilizaban unas tablas donde uno buscaba unos números y era algo un poco complicado, pero ahora con la tecnología y con Excel esto es bastante fácil. La Superintendencia de Salud realizó una nota técnica donde explicaba cómo usar Excel y en la metodología que vamos a revisar aquí, toda vez que esta metodología es para aplicarla en la acreditación de prestadores. Vamos a suponer que vamos a seleccionar, en este caso, 20. Nuestro tamaño muestral va a ser de 20. Por eso es que aquí ustedes pueden ver abajo un N20. ¿Con qué vamos a trabajar en este ejemplo? Vamos a buscar fichas clínicas. Del universo de fichas clínicas necesitamos extraer 20 fichas clínicas, que es el tamaño muestral que calculamos previamente. Para ello, esto se hace muy fácil si es que todo está en Excel. Cuando los datos están en Excel, aleatorizar es muy fácil. Para poder aleatorizar, lo que hay que hacer con punto 2 es preparar la base de datos. Ya sabemos nuestro tamaño muestral. Y ahora la preparamos eliminando todas las filas que hay en la parte superior. O sea que la primera fila que encontremos sea la que contenga los encabezados de cada columna. Como ven en este caso, se eliminan 4 registros o 4 filas. A continuación, esta nota técnica de la superintendencia nos dice que tenemos que insertar una columna en blanco al lado izquierdo. Como ustedes pueden ver, insertamos una y en este minuto la columna A no tiene ningún dato. Teniendo la planilla Excel de esta forma, sin filas arriba extra y con una columna en blanco, podemos empezar recién a
aleatorizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ustedes pueden ver, en la casilla 2A tenemos que escribir. ¿Qué vamos a escribir? Exactamente lo que dice ahí. Un signo igual, la palabra aleatorio y un paréntesis y luego otro paréntesis que lo cierra. Luego de escribir esto, le dan Enter y va a aparecer un número. Ese número que aparece ahí es lo que se llama un número aleatorio generado por el computador. Es un número totalmente aleatorio, de igual oportunidad para cualquier otro número. Entonces, ahora lo que necesitamos es que cada una de las filas tenga su propio número aleatorio. Entonces, lo que se hace es copiar nuestra celda 2A y pegarla de ahí hacia abajo en todas las filas que tengamos donde haya algún registro, alguna ficha clínica. Como 7, disculpen. Como ustedes pueden ver en nuestra imagen, ahora en la columna A está lleno de números cuando hicimos este copiar y pegar. Esos números que ustedes pueden ver en la columna A, ustedes ven números, pero el computador ve fórmulas. Entonces, para poder aleatorizar todos los registros clínicos, necesitaremos que estos números que vemos, pero que realmente son fórmulas, se transformen en números reales. La forma de hacer esto es seleccionar toda la columna A, botón derecho, se pincha copiar, de nuevo se vuelve a seleccionar la misma columna A y le ponen pegar valores. De esta forma, cuando uno le pone pegar valores, lo que pasa es que cada una de estos números que veíamos, pero que eran fórmulas, se transforman en números reales. Dejaron de ser fórmula, es el número que dice ahí. Ahora, necesitamos ordenar todo esto. El computador tiene una función de ordenar. Como la pueden ver ahí en la barra superior, dice ordenar de la A a la Z. Uno pincha ahí, perdón, antes de pinchar ahí, lo que debe hacer es seleccionar toda la tabla, todos los registros que tengan, ustedes la seleccionan, van a ordenar, pinchan ordenar y le piden que ordene todo esto mediante la columna A. ¿Qué va a ocurrir? Cuando ustedes le pidan que ordene todos los registros que ustedes tomaron en base a la columna A, estos números que ustedes tienen, que son totalmente aleatorios, se van a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes le pongan. Y eso va a hacer que el resto de los datos se desordene de la forma que están actualmente y se ordenen en forma aleatoria de acuerdo a los números de la primera columna. ¿Cómo va a quedar esto? Si ustedes se fijan, esta tabla ya fue ordenada y ustedes pueden ver que los números van del más pequeño en la fila A, empiezan a aumentar, aumentar, aumentar. Con este ordenamiento que hicimos, todas las fechas que estaban antiguamente ordenadas se desordenan y quedan en distintas posiciones a las que tenían antes. De esta forma podemos decir que la planilla Excel, que los registros que hay en este Excel están desordenados aleatoriamente. Entonces, como ya tienen un orden aleatorio, lo único que debemos hacer ahora, recuerdan que necesitábamos 20 registros, 20 fichas clínicas, lo que nosotros podemos hacer en este minuto es elegir
1, 2, 3, 20 de los casos, esta tabla podría tener 3.000 registros, elegimos los 20 primeros, porque son 20 los que necesitamos, y trabajamos con estas fichas clínicas. De hecho, ustedes pueden ver ahí, está el número de cada ficha y de estas podemos solicitar los números de estas 20 fichas clínicas que serán la base para el cálculo de nuestro indicador. Bien, ya vimos cómo calcular, perdón, ya vimos cómo definir el indicador, ya vimos cómo calcular la muestra y ahora acabamos de ver cómo seleccionar cada uno de los individuos que va a componer la muestra. Trabajando con esta metodología y siguiendo cada uno de estos pasos, la medición de un indicador debiera dar cumplimiento con los requerimientos de la pauta de cotejo para la acreditación. Muchas gracias.